Buenos días, le damos la bienvenida a las personas que se conectan en la mañana de hoy. Quien les habla de Cire Jiménez del Departamento de Entrenamiento Técnico. Esta mañana en nuestro encuentro virtual estará con nosotros nuestro especialista Víctor González, quien nos expondrá el tema filtración, sistema de combustible diésel. Luego tenemos un espacio de preguntas y respuestas, el cual se les estará aclarando sus dudas e inquietudes. Le cedo el micrófono a Víctor para que inicie con la ponencia de hoy. Bienvenido, Víctor. Gracias, Desiree. Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este pequeño seminario de filtración del sistema de combustible diésel. Primero que nada, vamos a ver un pequeño video de seguridad. En este caso, es un experimento sobre la inflamabilidad del diésel y de sus diversas formas de cómo se puede presentar. Vamos a empezar con el diésel. El diésel es un líquido combustible. ¿Qué significa? Que tiene su punto de inflamación a 38 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit. Les recuerdo que para que exista fuego se tiene que haber vapores. Si no hay vapores, no hay incendio. Entonces el diésel requiere más de 38 grados centígrados para generar vapores, si no, no va a prender. Se los voy a demostrar. Tenemos diésel. Como su punto de inflamación está por arriba de 38 grados centígrados y aquí nuestra temperatura ambiente estamos a 10 grados, significa que si yo pongo aquí el fuego no va a encender. ¿Por qué? Porque no está generando vapores. Y lo que realmente se quema de un líquido combustible son sus vapores. Bueno, básicamente en el video veían era la persona lo que probaba era cómo era la inflamación del diésel. Fíjense que al inicio lo colocó en un recipiente quieto. Entonces, como él decía, son los vapores los que realmente generan la ignición. Luego lo pasó a un atomizador manual. Y ahí sí, fíjense que se generaba un poco de vapor y se generaba con con la fuente, en este caso con el encendedor, generaba la llama. Luego pasó aún más, lo colocó en un compresor y allí fíjense que la llama era mucho más potente. Entonces ahí lo que él nos daba a entender es que el diésel, a pesar de que es considerado un fluido con poca inflamabilidad con respecto, siempre comparado con la gasolina, pues si está a presión o si está vaporizado, pues sí puede generar un incendio. Vamos a ver los temas que vamos a ver el día de hoy. Primero, bueno, cómo funciona un filtro, qué es la saturación. La saturación es un defecto, es una pregunta, una interrogante que se nos puede presentar. ¿Qué es la capacidad? ¿Qué es el rango beta? Que para este tipo de filtración de fluido aplica. Función de un sistema de combustible, la función básica. Los principales contaminantes que podemos encontrar en el diésel. Y normas de emisiones EPA y Euro, un poquito. También tipos de combustible diésel,
Vamos a hablar del agua en el combustible, separación de agua, partículas sólidas, filtros de combustible, efecto de la filtración en la degradación del inyector, expectativa de vida de un filtro, indicadores de restricción, tema muy interesante, y más en esta área de filtración de combustible. Procesadores de combustible, beneficios en eficiencia y limpieza y prueba de polvo en fluidos donde hay partículas menores a 10 micras. Y por último, algunas ventajas de tener un filtro adecuado, de contar con un filtro adecuado. Si bien el temario se ve extenso, es bastante corto el seminario. Primero, bueno, conceptos básicos, cómo funciona un filtro. Fíjense que, bueno, es un elemento que tiene una media filtrante, donde la trayectoria del fluido que contiene contaminantes normalmente va desde el exterior hacia el interior del filtro, donde sale el fluido filtrado, pues el fluido, llámese en este caso combustible diésel, aceite, refrigerante, fluido hidráulico o también puede ser aire. Pero en este caso vamos a hablar de diésel. ¿Qué otra cosa podemos hablar de cómo funciona un filtro? Bueno, fíjense, todas las partículas que vienen quedan atrapadas en la media filtrante y sale el fluido con un grado de limpieza. Entonces vamos a ver un poco, fíjense que aquí nos dicen que, bueno, entran de 1000 partículas mayores a 5 micrones, entran y sale, por ejemplo, una partícula de esas que entró mayores a 5 micrones, sale por el filtro. Entonces vamos a ver que hay términos como por ejemplo el rango beta que está relacionado a la eficiencia en filtración de líquidos que nos va a describir este fenómeno o por qué sucede esto. ¿Qué es la saturación? La saturación no es más que cuando un filtro llega a su máxima capacidad, es decir, ya no admite más contaminantes. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Bueno, que entonces si por ejemplo es combustible, entonces dificulta el paso de combustible hacia nuestros inyectores, por ejemplo. Entonces, de aquí surge una pregunta, y se nos puede surgir una pregunta. ¿La saturación entonces es un defecto? Realmente la saturación no es un defecto, es algo que, bueno, está presente independientemente del sitio donde nos encontremos y en este caso del sistema al cual nos estemos abocando. Para la imagen mostrada, muestra una contaminación en diésel. Fíjate que aquí nos dice ISO 21-2017. Más adelante vamos a ver qué significa esa descripción de ISO 21-2017. Les adelanto que lo que nos habla es sobre el nivel de contaminación permitido o admisible de un combustible para una determinada marca, por ejemplo. En este caso, una ampliación. Muestra una imagen ampliada de ese combustible. De esa especificación, más adelante vamos a ver qué significa ese 21-2017. Bueno, como les decía, la saturación no es un defecto, puesto que si un sistema está inmerso puede estar involucrado con contaminantes. Entonces, puede estar más contaminado o menos contaminado que otros, sí, pero a la final el filtro está haciendo su trabajo y su trabajo es retener la mayor cantidad de partículas posible. Y se satura, sí, se va a saturar a una en un menor tiempo, en un mayor tiempo, dependiendo qué cantidad de contaminantes existan. Y bueno, fíjense, el filtro se satura porque está cumpliendo con su trabajo. No hay de otro. Típicamente, una saturación prematura está relacionada con una ingesta normal de contaminantes. Es lo que le venía diciendo. Si el ambiente es muy contaminante, o está muy contaminado, mejor dicho, entonces pues es de esperar que el filtro se contamine, se sature mucho más rápido. Hay otro término asociado a lo que es la filtración. Fíjense que ahorita estamos hablando de conceptos básicos que están asociados a la filtración para podernos adentrar en el tema. La capacidad no es más que la cantidad de contaminante que nuestro filtro puede albergar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos recipientes, uno de 1 litro y uno de 5 litros. Una analogía rápida, ¿cuál de los dos va a recibir mayor cantidad o está en la capacidad, valga la redundancia, de recibir mayor cantidad de contaminantes? Pues sería el, el contenedor B, que es de 5 litros, en comparación con el contenedor 1, perdón, que es de 1 litro.
Si nosotros desarmamos ese contenedor, esos con dos contenedores, vamos a ver lo que es la sección eh, transversal longitudinal de estos envases. Entonces, bueno, tenemos para el caso del A, que es de 1 litro, tenemos este, y para el caso de B, que es 5 litros, es este. Por obvias razones, pues este, a simple vista, pareciera que va a retener mayor cantidad de contaminantes que este, porque sí, en cierta medida están relacionadas, la capacidad de un filtro está relacionado con el tamaño que tiene, pero no necesariamente es así, porque con el pasar del tiempo han mejorado lo que son las medias filtrantes. Es decir, ese papel que uno ve del filtro, eso lo han mejorado. Entonces, ya esa media filtrante ya ha cambiado de tecnología. Ya no solamente es de origen vegetal, que es la celulosa, sino que también pasan a un origen ya trabajado en laboratorio, que son medias sintéticas. Entonces, pueden lograr filtraciones con medias filtrantes más pequeñas, pueden hacer el trabajo de una media filtrante mucho más grande, pero en celulosa. Entonces, sí está relacionada el tamaño con la capacidad, pero no siempre, porque va a depender del tipo de material, del tipo de la media filtrante con la cual esté elaborado el filtro. Entonces, esto para tenerlo muy presente. Por eso es que vamos a encontrar, por ejemplo, filtros que los nuevos filtros son mucho más pequeños. Entonces tú dices, oye, pero si son mucho más pequeños, ¿por qué tienen mejor capacidad que otro que era mucho más grande? No, pero no necesariamente, porque si esa media filtrante muy seguramente tiene tecnología sintética. Y al ser tecnología sintética, pues entonces tiene esa capacidad de albergar más contaminantes. Rango beta. Esto es un término asociado directamente a la filtración de líquidos, no a la filtración de aire, solo a la filtración de líquidos, llámese aceite, refrigerantes o, en este caso, combustible diésel. Aquí tenemos, bueno, esto es para una referencia. Un micrón es una millonésima parte de un metro. Aquí tenemos una gráfica donde nos muestra básicamente algunos tamaños de ciertos elementos que podemos conseguir y nosotros conocemos. Por ejemplo, un cabello humano, 80 micras, puede variar un poco, hasta unas 60 micras, pero ok. Un glóbulo blanco, 25 micras, el talco, 10 micras, una bacteria, 2 micras, un grano de sal de mesa, 100 micras. Y todo esto para que veas que la relación, un tamaño máximo, o el tamaño máximo que puede ver el ojo humano, son 40 micras. Entonces, ya uno más o menos saca una referencia que entonces un glóbulo blanco no lo vamos a ver a simple vista. El talco sí, porque está acumulado, pero una partícula de ese talco no lo vamos a lograr percibir. Y el cabello humano, pues obviamente es todo lo que esté por encima o igual a 40 micras. Ajá. Continuamos aquí para poder explicar esto del rango beta. Si, por ejemplo, nosotros partimos de lo más básico, un rollo de papel higiénico así tal cual como está allí, él es capaz de retener partículas de 10 micras, pero eso no nos serviría de mucho. Ok, sí, es capaz de atrapar partículas de 10 micras, pero la pregunta real debería ser, ¿con qué eficiencia o qué porcentaje de partículas de esos 10 micras o 10 micrones va a detener ese rollo de papel? Entonces, es una pregunta interesante y es de ahí donde eh, parte la explicación de este rango. Los fabricantes, sin duda, necesitan conocer o describir lo que es el desempeño de las medias filtrantes. Esto lo hacen bajo una relación beta. ¿De dónde sacan esa relación beta? ¿Dónde lo sacaron? De una norma internacional. Más o menos, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, ellos hicieron experimentos donde tenían partículas, tenían determinados tamaños de partículas, tenían un tipo de fluido específico, tenían contadores de partículas, y entonces lo que hacían era pasar esos contaminantes de cierto y determinado tamaño, lo pasaban a través de la media filtrante y contabilizaban las partículas que estaban contenidas en ese fluido y las que salían con respecto a las que salían. Entonces ellos fueron estableciendo algunos parámetros. Por ejemplo, para
para una media filtrante, por ejemplo, de 10 micrones, de partículas, todas las partículas que estaban contenidas allí eran de 10 micrones. Pasaron a un fluido, contenía, por ejemplo, 100.000 partículas de 10 micrones. Las hacían pasar por el filtro, por la media filtrante, y ellos empezaban a contabilizar con el contador de partículas cuántas partículas pasaban a través de varios medios filtrantes. O esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, por ejemplo, para un determinado medio filtrante a 10 micrones pasaban de 100.000, pasaban 50.000, con otra media pasaban 10.000, con otra pasaban 5.000, con otras pasaban 1.333, 1.010, 500 y 100. Entonces ellos establecieron que, bueno, de esas 100.000 que entraban entre el cociente de lo que entra entre lo que sale, le daba un valor adimensional, un rango beta, a lo que ellos llamaron un rango beta, un valor adimensional. Entonces ellos dijeron, bueno, para un beta 2 significa que de esta cantidad de partículas que entraron, la mitad logró quedar retenidas en el filtro y la otra mitad lograron pasar. Ah, bueno, entonces este es un filtro con rango beta 2. Y así sucesivamente con todos los demás rangos. Esto también va amarrado entonces a una eficiencia. Entonces, bueno, si entraron 100.000 partículas, quedaron 50.000 y pasaron 50.000, es un rango beta 2, entonces la eficiencia de este filtro es de la mitad, es decir, el 50%. Ellos hicieron esto para poder tener claro una forma de medir la eficiencia en lo que es el líquido. Estos experimentos, bueno, los hicieron para varias medidas filtrantes con varios también tamaños de partículas. Cuando nosotros, una marca con respaldo en filtración, las marcas con respaldo en filtración, en sus hojas de especificaciones técnicas de los filtros, hablamos de líquidos, recordemos, estamos hablando de líquidos en este momento, él te va a mostrar la eficiencia o te puede mostrar el rango beta, pero también te va a mostrar, o te muestra el rango beta o te muestra la eficiencia, mayormente muestran la eficiencia, pero sabemos que esta eficiencia está amarrada a un rango beta, y te muestran a cuántos micrones. Es decir, es efectivo al 50% a 10 micrones, al 90% a 4 micrones. Eso te lo especifica un fabricante que tenga eh, la formalidad del caso en la elaboración de filtro. Para entender un poco más el concepto, es como que si, por ejemplo, nos solicitan un filtro de 5 micras, eso no nos va a decir mucho porque, ajá, es un filtro de 5 micras, pero, ajá, ¿con qué eficiencia tú quieres retener esas partículas? O lo que es lo mismo, ¿con qué relación beta quieres que esté relacionado esas 5 micras? Entonces, porque una media filtrante que sea a 5 micras, para un beta 1000 va a tener mucha mayor eficiencia, por ejemplo, del 99,9% con respecto a una que también tiene un beta, pero en este caso 2, que sería una eficiencia del 50%. Entonces, por eso es que no necesariamente conocer el tamaño del contaminante es necesario para establecer qué filtro necesitamos. Entonces, también debemos de conocer esa eficiencia, en este caso, relacionada íntimamente al rango beta. Un ejemplo muy sencillo para terminar esta parte, por ejemplo, si tenemos una manga de una camisa, supónganse, y nosotros queremos filtrar partículas del tamaño de una metra. Esto va a representar como que si nosotros tuviéramos un beta mayor a 2000, una eficiencia muy alta. Claro, porque son partículas muy grandes. Pero si por el contrario nosotros en vez de filtrar partículas del tamaño de una metra, queremos filtrar talco con esa misma manga de camisa, esto es un ejemplo para poder entender lo que es el rango beta, pues entonces el beta de esa manga de camisa va a ser menor a 2, va a ser muy poco eficiente. Entonces, vaya que el rango beta entonces está relacionado íntimamente a lo que es la eficiencia de nuestro filtro. Función del sistema de combustible. La función principal y la que conocemos mayormente es proveer la energía al motor, porque transforma
una energía química en una energía mecánica. Esa es la que conocemos primordialmente. Pero también el diésel tiene función de enfriar, ya que hay componentes que se enfrían. Por ejemplo, la bomba de combustible se enfría con el mismo combustible y la parte de los inyectores que están cerca o inclusive dentro de lo que es la cámara de combustión, también internamente el- la disipación de calor la hace por medio del combustible. Además, tiene función de lubricar. En este caso, partes de movimiento, la bomba de combustible. En esta parte de enfriamiento también hay motores donde se utiliza el diésel para enfriar lo que es la computadora del motor. Se pasan algunas tuberías por detrás de dicha computadora y también sirve para disipación de calor, para que lo tengan por allí presente. Principales contaminantes que podemos encontrar en el sistema en un sistema de combustible. Podemos encontrar, yo creo que este es el sistema donde se puede encontrar mayor cantidad de contaminantes de cualquier tipo, porque no solamente es de los que vienen a nivel externo, sino que también la mano del hombre puede involucrarse allí. Entonces, uno de los principales es el agua. El agua, la que es libre, es decir, agua tal cual como la conocemos, es decir, supónganse que puede ser alguien que le colocó agua al diésel o también puede ser la condensación propia que sufren los tanques en la noche, toda esa agua también, pero eso es agua libre. Esa agua desciende, cae sobre el combustible, en este caso, desciende y cae al fondo, debido a que la densidad del agua es mucho mayor a la del diésel. Entonces, por peso, baja hacia el fondo. Pero también tenemos el agua emulsificada, que esta sí es un poco más delicada y hay que tratarla un poco con mayor cuidado, porque es esta agua que está no mezclada del todo con el diésel, pero forma parte del diésel. Esta no decanta hacia el fondo del tanque. Entonces, está allí presente. Y esta es peligrosa para nuestro sistema de combustible. Más adelante vamos a hablar, cuando estemos hablando de los separadores de agua, vamos a hablar muy en particular, hay una lámina donde vemos esta parte del agua libre emulsificada. Por ahora, tengamos presente que es un principal contaminante. Otro contaminante son los microorganismos, en este caso las bacterias. ¿Por qué pueden haber bacterias en nuestro sistema de combustible? Bueno, el combustible viene de un hidrocarburo. Ese hidrocarburo tiene carbono. Y el carbono, pues, se pueden formar lo que son familias de bacterias, microorganismos presentes, que se pueden ver en nuestro sistema. ¿Pueden o no pueden estar presentes en mayor o menor medida? Sí. También depende de las condiciones de almacenamiento del diésel. Pero es un contaminante que no se escapa. Partículas sólidas. Esto particularmente, casi la expresión parecida, se ve por ejemplo, en construcciones, en minas, esos terrenos que son polvorientos, donde los equipos no son llevados a una estación de combustible, sino que se surten ahí mismo en el sitio. Estos contaminantes, ahí están presentes polvo, tierra, barro, lluvia, todo lo que se pueda imaginar. En mayor cantidad, pues, polvo. Pensemos en polvo. Si no se hace un buen llenado de los tanques de la maquinaria, entonces lo que hacemos es ingresar contaminantes a nuestro sistema de combustible. Entonces, fíjense que por eso es que les hablaba de que esto es uno de los sistemas donde quizás hay mayores probabilidades de contaminación, porque no solamente involucra el ambiente, sino también la mano del hombre. Y fíjense también lo que son las bacterias que hablábamos, y eso ya no depende de nosotros. También hay asfaltenos y resinas. Ya esto viene particularmente de lo que son los procesos de refinación a alta temperatura. Nosotros lo vemos como especie de aceite, como que si fueran gotas de aceite que están allí suspendidas o en el diésel. Entonces, estos son los asfaltenos y resinas. También existen
contaminantes como las parafinas, pero esto más que todo se da en climas más templados, donde las bajas temperaturas causan que el combustible se forme como especie de una cera y tanto esto como los otros contaminantes causan que nuestra media filtrante se sature mucho antes de tiempo. Son contaminantes que pueden o no pueden estar presentes, pero existen. Normas de emisiones. Aquí vamos a hablar un momentico de esto. Las normas de emisiones son aquellas eh, legislaciones que los países, en este caso hablamos específicamente EPA y Euro, EPA para lo que es Estados Unidos y Euro para lo que es la zona de Europa. También hay otras normas en Japón. Ahorita vamos a hablar de estas dos, que son como quien dice las principales y las que mayormente están están involucradas en nuestro mercado. Entonces, ellas hablan de las cantidades, primero bueno, de las partículas por millón eh, de, de azufre que debe tener el combustible. Nos habla también de las cantidades máximas de óxido de nitrógeno o de dióxido de carbono. Recordemos que todo esto es parte de lo que es los gases de efecto invernadero. Entonces, desde el año 96, o quizás un poco antes, ya se empezaban a hablar de lo que eran estas normas. Estas normas las acatan todos los fabricantes de equipos, maquinarias que utilicen combustible. No hay también normas para lo que es la combustible gasolina. En este caso, las del combustible diésel. Cada vez se ha hecho mucha más pequeña la brecha para este tipo de normas. Es decir, han sido cada vez más estrictas. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el año 96, si vemos esto como una puerta por donde tenemos que pasar, pues era prácticamente no una puerta, un portón. Y si vemos aquí, ya las más recientes, la Euro 6, ya ahorita está la Euro 7, que de hecho tiene controversia en Europa, porque prácticamente es pasar a lo que es la electrificación. Ya esa es la norma Euro 7. Prácticamente va a llevar a los fabricantes a eso. Y bueno, y la EPA 2012, que es una de las últimas. Entonces, esto, estas leyes legislan a favor del medio ambiente, obviamente, y eso está bien que se haga, pero entonces vemos que la brecha cada vez es mucho más pequeña, es decir, cada vez son más exigentes las legislaciones en cuanto a los límites permitidos de óxido de nitrógeno, dióxido de carbono, partículas por millón de azufre. Fíjense que iban, por ejemplo, de 500, perdón, partículas por millón, luego las bajaron a 50, ya las hablan de 15, inclusive las normas actuales de la Euro 7 hablan de, de 10 partículas, 5 partículas por millón de azufre. Obviamente esto repercute en lo que son los costos y en las tecnologías que se van agregando a estos nuevos motores. Por ejemplo, por los momentos, nosotros, bueno, estamos aquí con la EPA 98 o también hay emisiones con la Euro 2. Entonces, bueno, es bueno saber que existe un ente que regula esto a nivel internacional y que debemos cumplir con esto y que por eso es que muchas veces tenemos que tratar de abocarnos a esto. Ok, los tipos de combustible diésel que está muy relacionado a estas normas. Hay combustible diésel ultra bajo en azufre, que son diésel que tienen menores a 15 partes por millón de azufre. Tienen poca lubricidad, esto es un defecto si se quiere, pero solo en los países donde utilizan este tipo de combustible, utilizan lo que son aditivos para mejorar esta parte de la lubricidad. Esto se aplica para motores con Euro 4, 5, 6, o esto para la norma europea y para la norma americana, la EPA, la 2004, 2007, 2010 y 2013. Y básicamente son para sistemas de combustible de alta presión. El diésel ultra bajo en azufre o bajo en azufre
Para partículas, tiene partículas de menores a 50 partes por millón de azufre. Fíjense que tiene un poco más. Este aplica para la Euro 3 y la EPA 98 y 2004, alguna parte de la 98, es una cierta parte. Y más que todo es el campo más abierto para la 2004. Cada vez más común, aquí en nuestro país no, pero en otras zonas de Latinoamérica sí, cada vez más común este diésel conjuntamente con el anterior que mencionábamos. Y el diésel común, que es el que se consigue, no solamente aquí, hay países todavía que tienen este diésel, donde, bueno, son mayores a 50 partes por millón, pero ellos hablan de mezcla, se hablan de mezcla de 50 partes por millón a 500 partes por millón. ¿Por qué? Porque estos diésel no tienen, como quien dice, un control riguroso en lo que es el transporte. Fíjense que muchos de estos se transportan por poliductos, es decir, que pasan varias mezclas de diésel por allí, no pasan varios diésel por allí. Entonces, a la final, cuando pasan esto, lo que es una mezcla, o también lo que es el transporte, no es el más indicado, no cuentan con las normas específicas para un transporte de esto. Entonces, lo que hace es contaminarse, es un diésel muy contaminado. De hecho, tiene alta presencia de agua y bueno, depende mucho del transporte de la importación. Esa, esa contaminación depende mucho de esto. El agua en el combustible. Esto es la parte que les mencioné al comienzo. Bueno, el agua libre se estima que esté dentro de 180 a 260 micras, sea el tamaño de una partícula de agua libre. Es una partícula bastante grande, pero no hay problema porque el agua libre lo que hace es cae en el combustible por su propio peso, baja y cae al fondo del tanque. En esta no tenemos mayor inconveniente. Pero el agua emulsificada, esa que está un poco ligada con el diésel, ahí sí, fíjense que va de 5 a 180 micras. Entonces pudiéramos decir, bueno, pero las de 180 micras no son tan críticas, porque es un tamaño todavía considerable. Sí, pero resulta que estas de 180 micras, al salir del tanque, pasar por la bomba y llegar a nuestro sistema, puede inclusive llegar a tener partículas de 5 micras. Y si nuestro sistema de combustible, en este caso nuestro sistema de filtración de combustible no está adecuado para estas partículas, entonces fácilmente pasan a lo que es la parte de la inyección, en este caso causando inconvenientes y problemas. El agua libre, bueno, cae esa no hay problema, cae al fondo del tanque, la separación por densidad cae por su propio peso y la separación es sencilla, de hecho, la hace sola prácticamente. ¿Y cómo se saca? Por drenado. El agua emulsificada es muy posiblemente, vas a encontrar microgotas pues, que van de 5 a 180 micras, disueltas, muchas en el diésel. Es ahí la razón de que son más complicadas de filtrar. Entonces, es una separación complicada. Pero gracias a las tecnologías que han avanzado, hay medios filtrantes que son coalescentes. Entonces, bueno, aquí debemos de hablar de lo que es la coalescencia. La coalescencia es una propiedad que tiene el agua. Si, por ejemplo, nosotros la vemos, vamos a hacer una analogía muy simple. En el parabrisas de nuestro vehículo, cuando llueve, que quedan las goticas inicialmente, ya cuando deja de llover, por ejemplo, son goticas pequeñas, luego se van uniendo a otras, hacen goticas más medianas y ya cuando son más grandes, descienden por su propio peso. Parecido sucede con lo que es la separación del agua, con los medios filtrantes coalescentes. Utilizan esta propiedad que es propia, valga la redundancia, del agua, para que toda esta agua emulsificada pueda ser decantada, pueda ser separada. Obviamente no lo hace solo, es una propiedad que tiene el agua, pero conjuntamente con la propiedad del filtro, de las medias filtrantes sintéticas, hace que sea posible este fenómeno. Entonces, bueno, las gotas cada vez se hacen mucho más grandes, caen por su peso y tamaño, y es posible la separación del agua
va a depender. Estos medios filtrantes son sintéticos. ¿Por qué? Porque necesitamos que el medio filtrante no absorba el agua. Porque si absorbe el agua, entonces lo que estamos pasando el agua misma va a pasar al diésel. Necesitamos que quede separado. Entonces, bueno, aprovechamos lo que es la propiedad del agua como fluido coalescente y la media propiamente sintética para que suceda este fenómeno. Más adelante vamos a ver una imagen donde vemos cómo pasa este fenómeno. Una vez que esa agua es separada por medio de estas medias coalescentes, puede ser drenada. En este caso, en un filtro separador de agua que tiene una válvula de drenado. Hay filtros que también tienen el sensor WIF, que es para detectar la presencia de agua en el combustible, es decir, cuando haya agua en el fondo del filtro separado. Partículas sólidas. Aquí vamos a hablar lo que es la parte de la especificación ISO que vimos al comienzo de la imagen. Bueno, cierto fabricante de motor, ellos tienen una especificación para su combustible. Por ejemplo, el ISO 1816313. Esto igualmente es una tabla que está normada y nos habla de código de limpieza. El código de limpieza ISO 4406. Entonces, cada fabricante de motor tiene su ISO en particular de qué tan limpio o qué debe estar el combustible para su aplicación o para su motor. Entonces, tenemos en ese mismo ejemplo de la ISO 1816313 de ese fabricante, la tabla nos muestra un conteo de partículas por cada mililitro. Entonces, por ejemplo, para un ISO 24 tenemos puede ser admisible partículas que van desde 80.000 partículas por cada mililitro de diésel hasta 160.000 partículas por cada mililitro de diésel. Entonces, para la norma que tenemos aquí, que para esta especificación de este fabricante ISO 1816313, esto la componen tres números, el 18, el 16 y el 13. Llamemos entonces A, B y C. A son partículas de 4 micras, B son partículas de 6 micras y C son partículas de 14 micras. Para nuestro número ISO 18, entonces tenemos que no acepta partículas de 4 micras que van desde 1.300 partículas por mililitro hasta 2.500 partículas por mililitro. El siguiente número ISO relacionado a las 6 micras, a partículas de 6 micras, va desde 320 hasta 640 partículas por mililitro. Y el número C, en este caso la letra C, son partículas de 14 micras que van desde las 40 hasta las 80 partículas por mililitro. Así sucesivamente, cada fabricante tiene su especificación ISO para el combustible. Aquí no estamos hablando del filtro, estamos hablando del combustible propiamente, es decir, nuestro tanque de combustible que debe tener para proveer a nuestro sistema. En este caso, 18, 16, 13. Tenemos que para partículas de 4 micras a 6 micras, el desgaste es progresivo en el sistema. Son partículas pequeñas, pero el daño es progresivo. Ya para partículas de tamaños de 14 micras, el desgaste es más prematuro, puesto que la partícula es mucho más grande. Y recuerden que estamos trabajando con presiones elevadas. Haciendo un resumen a nivel del mundo, fíjense que vamos a quedarnos aquí en Latinoamérica y lo que es la región de los Estados Unidos. Ellos tienen un promedio de cómo debería de ser el combustible en cada una de esas regiones a partir de la tabla ISO. Fíjense que nosotros aquí en Latinoamérica, y se habla del caso crítico, el más crítico es este, donde tenemos ISO 24 o 2016. Ya 24 hablamos de partículas hasta 160.000 partículas por mililitro, en este caso de 4 micras. Para 6 micras, hasta 10.000 partículas por mililitro. Y para 14 micras tenemos el ISO 16, que son de 320 a 640 partículas por mililitro. Quizás a nivel mundial el más ajustado a, a lo que es el diésel ideal, más sin embargo todavía
siempre se tienen que hacer ajustes es Estados Unidos. Fíjense que está en 19, hizo 19, 18 y 15. Un 19, un 18 y un 15. Con respecto a toda la región, es decir, vamos a compararlo con Latinoamérica. Estamos muy por encima de lo que es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está mucho más ajustado. Y si lo vemos a nivel de limpieza de ese fabricante que vimos anteriormente, el 18, 16, 13, pues está mucho más ajustado quizás Estados Unidos que Latinoamérica. Entonces, esto es algo que existe y esto es algo que debemos conocer. Filtro de combustible. Entonces, bueno, hablamos de filtros separadores de agua. En este caso, el mostrado en la imagen es Pinón. Separan el agua del combustible, eliminan los contaminantes grandes. Es decir, esta es la primera filtración con la que debería encontrarse nuestro equipo, porque esta es la filtración gruesa, vamos a llamarla así. También tenemos filtros separadores de agua, que son de tipo procesadores de combustible. Estos son mucho mejores, tienen muchas más ventajas. Ya las vamos a describir. Bueno, la función es la misma, quizás sí separan el agua del combustible, es correcto. Eliminan contaminantes grandes, fíjense que tiene un asterisco, sí, pero este tipo de separadores de agua combustible, la, por tener la virtud de que el medio filtrante, en este caso el filtro, lo podemos reemplazar por otro, la media filtrante, es decir, el cartucho, han sacado al mercado filtros o cartuchos que tienen mucha menor, de mucho menor micraje. Se habla de que un equipo original sale con, por ejemplo, este tipo de filtro para una primera etapa de filtración sale con 25 micras. Pero para este tipo de separadores de combustible hay inclusive medias filtrantes de 7 micras para aplicaciones de equipo de movimiento de tierra, camiones, generadores. Entonces, por eso es que tiene un asterisco. Sí, eliminan contaminantes grandes, pero en comparación con el anterior, que es el espinón, que también es separador de agua combustible, pues al momento de cambiar el cartucho puedes escoger uno que sea de menor micraje. Siempre están estableciendo las pautas del fabricante. Y tenemos el filtro de combustible, que es la segunda etapa de filtración, que es el de flujo pleno. Este, por su parte, elimina las partículas más finas, puede ser de tipo cartucho o de tipo espinón también. Pero la diferencia es que sí elimina partículas finas. Por supuesto, es de menor micraje y da una máxima protección al sistema. En la filtración de combustible sucede algo que no sucede quizás en otros sistemas. Aquí sí tenemos dos etapas verdaderas de filtración. En el sistema de aire, por ejemplo, podemos tener dos filtros, pero no es un filtro primario y ese no es que protege en una primera etapa, ese es un filtro de seguridad. El que realmente hace el trabajo es el filtro secundario. En este caso, de la filtración de combustible, sí tenemos dos verdaderas etapas. Una primera etapa de separación de agua combustible, que es necesaria en cualquier sistema que trabaje con combustible diésel. Entonces tenemos dos opciones, o los filtros spin-on que se reemplazan por cada ciclo de mantenimiento, o tenemos este, que es se llama procesador de combustible, que es igual un separador, pero para darle la distinción, se le dice procesador de combustible, que adicional, que le puedes cambiar el cartucho por diferentes tipos de micraje, también tienes la oportunidad de ver la saturación del filtro, puesto que esto es una carcasa de acrílico. Y ahorita vamos a ver en una lámina más adelante cómo vamos a detectar cuando este filtro está saturado. Adicionalmente, que bueno, todas estas partes son, se venden, se pueden cambiar, se pueden reemplazar. También se le pueden adaptar lo que son los sensores de indicador de presencia de agua. Bueno,
Continuando aquí con el diagrama, tenemos una segunda etapa que es el filtro de flujo pleno de nuestro motor. Y bueno, finalmente llega a lo que es la inyección, a, a grandes rasgos. Más adelante vamos a ver un poquito el detalle del filtro separador en este caso del procesador. Cómo es ese proceso de saturación del filtro. Ok, aquí hablamos de lo que es efecto de la filtración en la degradación del inyector. Fíjense que aquí tenemos tres escenarios, donde hay un equipo, donde le hicieron una prueba y le colocaron, vieron en estos tres casos cómo se comportaban esos tres grupos de inyectores, sí, tres grupos de inyectores en un determinado equipo y vieron cómo era la degradación del inyector, es decir, el desgaste de los inyectores. Pusieron un primer escenario donde no filtraron el combustible, sino que lo pasaron directo, que hiciera la inyección sin ningún tipo de filtración. Se vio que el desgaste fue alto con relación al grupo o al motor donde se hizo con unos inyectores que tenían de respaldo una filtración de 25 micras. Entonces, hubo un desgaste, pero quizás dos veces y un poquito más, menor a lo que fue el caso de sin filtración. E hicieron una tercera prueba con otro grupo de inyectores donde estaban respaldados por una filtración de 10 micras. Entonces vieron que ese efecto de esa degradación del inyector fue mucho menor, muchísimo menor que en el de 25 micras y ni contar con el efecto de sin tener filtración. ¿Qué vieron? Obviamente, bueno, que los inyectores con, con filtración máxima, es decir, de 10 micras, pues el patrón se mantuvo en un cierto, porque estos son pruebas que hacen un cierto y determinado tiempo, se mantuvo con respecto casi al ritmo de un inyector nuevo, con respecto al inyector que sí utilizaron para esta prueba de sin filtrar. El inyector estaba desgastado, es decir, el patrón de spray era totalmente, eh, si se quiere, nulo para lo que es la inyección de combustible. Obviamente esto traía fallas al equipo, como ya lo sabemos. ¿Cuál es la expectativa de vida de un filtro? Bajo la premisa de que la contaminación sea normal, se espera que su periodo sea largo, su reemplazo sea largo. Y si el contaminante es extremo, pues se va a esperar que el periodo de vida sea corto. ¿Es malo que dure menos o que dure más? No, porque eso va a depender es de la contaminación. Si tenemos ambientes muy contaminados, es de esperar que se saturen mucho más rápido. Pero, ¿qué necesitamos nosotros? Tener y darle el mejor uso posible a lo que es nuestro filtro, es decir, aprovecharlos al máximo. Entonces, a veces esos cambios por kilometraje o por hora, quizás no nos dan eh, una certeza de que sí efectivamente se reemplazó en el momento justo. Para estos casos, existen indicadores de restricción que nos van a ayudar en el caso de los filtros de flujo pleno, que son los filtros de combustible, para identificar cuándo ese filtro está saturado verdaderamente. Así como también, por ejemplo, en los separadores de agua nos indica si tenemos el de procesador de combustible, vamos a tener una vista certera de cuándo podemos reemplazar nuestro cartucho en comparación con un separador tipo spin-on. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, la saturación del filtro, se habla de una restricción máxima. Esto es una restricción estándar. Cada fabricante tiene su propia restricción. Esta es una clasificación estándar de 10 a 12 pulgadas de mercurio. Entonces, ¿cómo aprovechar ese filtro al máximo? No solamente cambiarlo por kilometraje si es trabajo en carretera o por horas si es trabajo estacionario o trabajo fuera de carretera también. Bueno, este indicador de restricción que solamente estábamos acostumbrados prácticamente que a verlo en los sistemas de filtración de admisión de aire,
pues también existe para los sistemas de combustible. Este va conectado después del filtro de combustible y una maravilla porque nos va a indicar realmente cuándo debemos reemplazar ese filtro. Entonces le estaríamos dando a nuestro filtro una vida verdaderamente, lo estamos aprovechando casi que al 100% de su capacidad. Estos indicadores de restricción, bueno, tienen diferentes tipos de montaje. Vienen directos para montarlos en lo que es el cabezal del filtro, si tiene algún puerto disponible para esto. También tipo conector T para ser instalados como en la imagen inicial. Se colocan en lo que es la línea de combustible después del filtro de combustible. Estamos hablando del filtro de combustible de flujo pleno, ¿no? Tipo de conector T, bueno, vienen de diferentes medidas, número 8, número 10. Esto depende para el tipo de aplicación. Y hay otros que llaman ellos sin conector T, que es parecido al inicial, lo único que este es tipo de conector hembra, aquel era un tipo de conector macho. E igualmente va conectado a cualquier puerto disponible en lo que es el cabezal del filtro. Entonces, bueno, fíjense que con este elemento, con este simple elemento, estaríamos teniendo la certeza de cuándo verdaderamente cambiar el filtro de combustible. Los procesadores de combustible, estos sí no necesitan de este elemento del indicador de restricción, puesto que nosotros vamos a poder ver en vivo cuando ese elemento hay que reemplazarlo. Bueno, básicamente los procesadores de combustible hay unos que trabajan con flujo de 60, 90 y 180 galones por hora. Es decir que se aplican a una amplia gama de equipos, donde ellos ofrecen estos cartuchos de reemplazo de 7, 10 y 25 micras. Entonces, tenemos varios niveles de protección. Hay también flujo de 300, 600 y 1200 galones por hora. Ya esto es para tipo de aplicaciones con motores mucho más grandes, pero también existen y también son aplicables. La limpieza inclusive llegan hasta 5 micras de, de limpieza los cartuchos. Entonces dependiendo del tipo de aplicación, entonces se hace el estudio correspondiente y se selecciona la media filtrante más conveniente. Ajá, pero ¿cómo funciona este separador de agua combustible o este procesador de combustible? Bueno, el combustible entra en el procesador, ingresa, pasa por la media filtrante. Recordemos, del comienzo hablamos desde el exterior al interior. Ese diésel ya filtrado pasa a lo que es la salida. Pero fíjense el detalle de la media filtrante. El detalle de la media filtrante, fíjense que tiene una capa, la número 2, que es de la capa coalescente y una capa hidrofóbica. Esto es básicamente, este te separa, obviamente, agua, que es el agua libre, más sin embargo, el agua libre no presenta mayor riesgo. Pero sí, más importante, el agua emulsificada, que es la que viene mezclada con el diésel. Entonces, bueno, esta media entonces permite, no solamente tiene esta primera filtración, sino que el agua que pasa por aquí queda retenida en lo que es la capa coalescente, entre la capa coalescente y la capa hidrofóbica, para que toda esa agua que logra filtrar baja hasta el fondo de nuestro separador. Y se le puede hacer un drenaje fácilmente todas las mañanas de esa agua que retuvo el procesador de combustible. Un cartucho nuevo, ¿verdad? Ya vimos cómo entraba el combustible. Él va a ir utilizando la media filtrante poco a poco a medida que se va saturando. Es decir, entró a este nivel, esta área amarilla que está aquí va del propiamente el cartucho, va a ir filtrando. Cuando se sature, va a ir incrementando el volumen de combustible, porque ya esta parte se saturó, entonces va a ir abarcando mayor cantidad de la media. Por ejemplo, aquí, ¿ve? Ella va aumentando de nivel progresivamente a medida que el cartucho se va saturando. Ya cuando
¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a ver un aumento de combustible. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver adicionalmente la diferencia entre las mallas, entre la media filtrante, la de que está por arriba va a estar de un color y la que está abajo va a estar más oscurita. Es decir, la media filtrante es blanca, la de arriba la vamos a ver blanquita y la de abajo la vamos a ver más oscura. Eso es toda la saturación que ha agarrado. Y el agua sencillamente decanta hacia el fondo del separador. Y esa la drenamos por una válvula que tiene. Y ya cuando el cartucho está saturado, ya vamos a ver el nivel de combustible al máximo. Igualmente ya cuenta con una válvula de libre presión por cualquier situación. Llega al máximo, entonces esto nos va a indicar que ya debemos reemplazar el medio filtrante, es decir, el cartucho. Cosa que no podemos hacer con el espinón. Ya ese lo reemplazamos es por tiempo de mantenimiento o por hora o por kilometraje. Hay fabricantes entonces que se dedicaron a hacer esta tabla y nos dicen, bueno, en un sistema de combustible puedes tener los siguientes escenarios. Tienes tu tanque, tienes tu primera etapa, tienes tu segunda etapa y ok, tienes la parte ya de la inyección. El equipo original viene con un filtro separador espinón y un filtro de flujo pleno. Entonces, un separador de agua de 25 micras, uno de combustible de 10 micras. La protección final es la que te da el de menor micraje, en este caso el de 10. Es de 10 micras. Entonces, aquí atrapa las partículas más grandes y aquí las más finas. Tienes una segunda opción que reemplaza ese filtro separador espinón por un separador de tipo procesador de combustible. Ahí lo que vas a extender es el servicio, la vida, porque estamos hablando de que vas a mantener las 25 micras, un cartucho de 25 micras, pero vas a hacer un servicio extendido porque no lo vas a cambiar por tiempo o por kilometraje, sino que lo vas a cambiar es cuando se sature el filtro. Y dejas tu filtro de combustible igual. Tu protección final, la menor, 10 micras. Entonces, con respecto a este, vas a ganar servicio extendido. Hay una tercera opción que te puede dar el fabricante o los fabricantes que te dicen, bueno, vas a eliminar un filtro. ¿Cuál filtro? El de combustible. Pero vas a mantener el separador de agua combustible, pero vas a cambiar el cartucho. Ya el cartucho no puede ser de 25 micras porque tú necesitas atrapar tanto las partículas grandes como las pequeñas. Entonces va a ser de 10 micras y este te va a retener el agua, el combustible y las partículas más pequeñas o de menor micraje en este caso. Y otra es igual parecida, mejor dicho, a la tercera. Eliminas igualmente el filtro, pero aumentas lo que es la eficiencia en la limpieza o la capacidad a 7 micras. Entonces, ya aquí cambias tu filtro de 10 a 7 micras. Te serviría este mismo sistema, pero cambiando el cartucho. Ojo, todas estas especificaciones bajo lo que dice el fabricante particular del equipo. No podemos exceder. Tenemos que ir acorde a lo que dice cada fabricante. Pero este es un arreglo básico que varios fabricantes muestran. El polvo de menores a 10 micras, ellos también hicieron unas pruebas donde vieron una prueba en un grupo de inyectores, en este caso en dos, donde vieron lo que era las horas de prueba, tomaron en cuenta las horas de prueba versus lo que es el índice de desgaste del inyector. Entonces hicieron la prueba, en este caso variaron también lo que fue el filtro. Colocaron filtros convencionales, filtros sin respaldo y filtros con respaldo del fabricante, que evidenciaron que estos filtros, los convencionales, ya a 50 horas, esta es la imagen que se muestra a mano derecha, es de la boquilla del inyector. Ya presentaba ciertos desgastes con tan solo 50 horas con filtros convencionales. Pues obviamente esto termina en daños en lo que son las boquillas de los inyectores. Y también hicieron otra prueba con otro grupo de inyectores, pero
esta vez con un filtro que tenían respaldo. Detrás de esto, bueno, hicieron la prueba obviamente, a 50 horas estaba igual que como está ahorita, y a 190 está tal cual como está en la imagen. Entonces, bueno, ellos demostraron que es importante mantener una filtración óptima en nuestros sistemas de combustible. Recordemos que trabajamos con presiones de inyección altas, partículas que son muy pequeñas, y eso a alta presión lo que causa es un desgaste. Y bueno, por último vamos a hablar de las ventajas de un filtro adecuado. Entonces, bueno, tener un filtro adecuado que tenga respaldo, pues va a mantener los niveles de limpieza de fluido en un punto óptimo, va a alargar la vida útil de los equipos, va a reducir los tiempos muertos por mantenimiento y aún más si, por ejemplo, utilizamos separadores de agua de tipo procesadores, donde podemos darle, podemos utilizar al máximo la capacidad del filtro, o utilizamos indicadores de restricción, donde en los filtros de flujo pleno, donde podemos también utilizar nuestro filtro al máximo. Y bueno, otra de las ventajas es que, bueno, va a minimizar esos gastos de reparación. Bueno, esto era todo lo que les tenía preparado para el día de hoy, para lo que es la filtración de combustible diésel. Fíjense que nos pasamos desde lo más básico, los conceptos básicos, hasta lo un poquito más a detalle de lo que pueden ofrecer las marcas con respaldo en filtración. A veces vemos filtros que son muy económicos y tú dices, bueno, pero se parecen mucho, son casi que iguales, ¿por qué no? Pero realmente una marca que tenga un respaldo te va a ofrecer una hoja técnica donde te va a mostrar eficiencias. eh, Puede obviar el rango beta, pero te va a mostrar eficiencia, te va a mostrar el micraje del filtro, las tecnologías que utiliza para la filtración. Entonces, con el combustible que tenemos actualmente, la mejor forma es de, en este caso, de reducir esos tiempos muertos por reparaciones, por mantenimiento, es contar con filtros que tengan un respaldo verdadero. Gracias, Víctor. Excelente. Comenzamos en este momento con el ciclo de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, los invitamos a contactarnos a través de nuestro correo ccbnxli@ccbnx.com, y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnx. Vamos a iniciar en este momento con el ciclo de preguntas. Por acá tenemos la primera pregunta, Víctor. ¿Qué piensan los camiones y máquinas eléctricas? ¿Creen que el diésel pasaría a segundo plano? ¿Cómo pudiésemos prepararnos para esto? Gracias. Interesante pregunta. Sí, fíjate que, bueno, al menos aquí en Latinoamérica, yo creo que eso va a durar un poquito más, a mi parecer. Más está próximo en Europa. Fíjense que las normas de emisiones en Europa ya van por la Euro 7. Todavía no está del todo decretada, pero sí está presente, están discutiendo, están en pleno debate, porque prácticamente la norma lleva a la extinción de lo que es el combustible fósil por energías renovables, y lo que lleva a la electrificación, sin duda alguna. De hecho, ya hay países donde dieron eh, ultimátum de que hasta el 2035, 2040, 2050, ellos ya deben desaparecer por completo lo que es la, fil- la, en los motores a combustión. Claro, los pocos fabricantes que van a quedar, sin duda alguna van a pasar a la electrificación. ¿Por qué? Porque las normas no solamente le va a indicar qué tanto contaminante debe el vehículo arrojar al ambiente o lo permisible, sino que también eso significa gastos muy altos en lo que es la fabricación y manufactura de esos vehículos a combustión para poder llegar a cumplir con esas especificaciones. Entonces,
Ya el fabricante te dice, oye, no, con lo que yo elaboro una unidad de un vehículo, por ejemplo, un camión, una maquinaria eh, para combustión interna, yo agarro y creo ese mismo producto, pero eléctrico. Y sale mucho más, va a salir mucho más económico que inclusive el de combustión, porque la norma va a llevar a eso, va a llevar al encarecimiento de la fabricación de ese tipo de tecnología, en este caso de la combustión a diésel. Indudablemente hacia allá es donde vamos, pero si vamos más hacia acá, hacia estos lados de Latinoamérica, pues va a, va a durar un poco más que eso, a que se llegue a eso. Entonces, pero sí, es una realidad que está. Gracias, Víctor. Continuamos. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Puedo colocarle un indicador de restricción a equipos que no lo tengan? Bueno, sí. De hecho, estos indicadores de restricción, muy poco lo vas a ver en los equipos, por no decir que no los vas a encontrar, porque son de data reciente, pero sí, efectivamente puedes colocarlo en cualquier tipo de equipos que trabajen con combustible diésel, obviamente, y que tengas esta particularidad de querer aprovechar al máximo lo que es esa filtración. Entonces, sí, efectivamente, eso se pueden comprar y se le instalan al sistema. Lo único que debemos estar pendientes es bueno, de la especificación de cada fabricante, porque cada fabricante tiene su restricción, varía un poco. Entonces, pero sí, estos indicadores pueden ser instalados en cualquier tipo de equipos. Hablamos de fuera de carretera o dentro de carretera, es decir, camiones, maquinarias, generadores. Gracias, Víctor. Continuamos. Respecto a la pregunta sobre si los equipos pasarían a segundo plano, han hecho varios estudios y han concluido que las tecnologías eléctricas son mucho más contaminantes que la directa emisión de gases quemados. Sí, correcto. Eso es así. Las tecnologías eléctricas van a tener mayor impacto en lo que es la contaminación. ¿Por qué? Porque no solamente es eliminar el combustible y pasar a una electrificación, es que la contaminación que se genera en lo que es la manufactura propia de un vehículo eléctrico, no hablando, dejando a un ladito las baterías, ya es considerable. Y se le añadimos lo que son las baterías, entonces imagínate toda esa cantidad de baterías, después, ¿qué se va a hacer con eso? Claro, ellos igual están tratando de que, bueno, que sean reciclables, tal y qué sé yo. De hecho, hay un proyecto de Toyota que tiene actualmente que ellos hablan de compartir. Entonces, esa es la premisa, ¿no? Es electrificación, pero ellos hablan de compartir. ¿Y a qué se refieren ellos con compartir? Bueno, primero te dicen, bueno, un vehículo donde tú puedas sacar la batería y la cargar en X centro, pero entonces no vas a depender del tiempo, sino que tú vas, llevas la batería, te la reemplazan, la instalas. Ojo, estos son ideas que ellos tienen y proyectos que ellos tienen. Instalas la batería en un centro determinado y te dan una por reemplazo. Tú la utilizas y la volviste a llevar y ellos la volvieron a cargar y así sucesivamente. O sea, tú no la vas a cargar y no vas a esperar tiempo. Esa es una de las premisas de ellos. Otra de las premisas que ellos tienen con respecto a la electrificación de vehículos para eliminar lo que es la parte de combustibles, que te dicen, bueno, los vehículos sean compartidos. Entonces tú dices, ajá, pero más o menos cómo compartido. Bueno, tipo en Europa, como hacen por ejemplo con patinetas o, o motopatín, ¿sí? Donde tú vas, utilizas y haces una recarga virtual y utilizas el equipo tantos kilómetros, tantos metros. Así tal cual, ellos piensan que, bueno, que hay vehículos donde la gente puede, con una aplicación, comprar tiempo en un vehículo. Ajá, por ejemplo, fuiste de aquí a Caracas y lo dejaste allá y dejaste el vehículo ahí. Y te fuiste y estás compartiendo el vehículo. Entonces ellos dicen que para que sea más amigable y reducir lo que es la cantidad de vehículos eléctricos. Son ideas. Y otra de la tercera vertiente de compartir es compartir la información. Entonces, que el vehículo tenga información de tu casa. Entonces, el vehículo te identifique cuando tú llegues a la persona que no sea de tu casa, X. Entonces, ellos hablan
de esa idea. Pero sí, ciertamente ellos están buscando, como decimos en criollo, darle la vuelta para que se logre la electrificación. Pero sí, eso es una realidad. Gracias, Víctor. Continuamos. El sensor WIF me indica la saturación del filtro. No, el sensor no, ese no te va a indicar saturación. Lo que te va a indicar es que hay presencia de agua. Así que tienes agua allí que debes drenar. Eso es más que todo para esos operadores que son un poquito descuidados y no revisan en la mañana. Entonces en el tablero te indica, mira, tienes agua en el combustible. Entonces va y drena el agua. Pues, debes de drenarla todos los días. Eso sí es algo que debes hacer. Pero no, él no te va a indicar saturación. Te indica es presencia de agua nada más. Gracias, Víctor. Continuamos. ¿Qué nivel de filtrado deberíamos aplicar al tipo de diésel que actualmente se encuentra en el mercado cuando recambiamos los mismos? ¿O qué recomiendan colocar otro sistema de filtrado adicional? Buena la pregunta. El, el nivel de contaminantes que tienen los diésel actualmente, o sea, cuando nosotros hacemos una adecuación a un sistema, no podemos, no podemos amarrarlo a a qué micraje podemos utilizar, ¿no? Tenemos que primero irnos al fabricante. Y el fabricante es el que nos va a decir hasta qué tipo o hasta qué tipo de filtro máximo le puedes colocar en este caso al motor. Estamos hablando en específico de cualquier tipo, puede ser camión, un generador que esté colocado, acoplado a cualquiera de ellos. Entonces, primero debemos de partir de lo que de lo que nos da el fabricante. Con eso se construye lo que es el arreglo para mejorar lo que es la filtración. Esto como filtración fina. Estamos hablando de la filtración fina, pero la filtración gruesa, ¿verdad? Si estamos hablando de una filtración de dos etapas, que es la que nos convendría por el tipo de mercado, nos convendría es esa, una filtración de dos etapas. Necesitaríamos sí o sí, y es lo ideal, que nuestro equipo tenga un separador de agua combustible. No me inclinaría hacia el tipo espinón, sino al de procesador de combustible, donde tú puedas estar monitorizando la saturación de ese filtro con esas partículas más grandes. Recordemos que ese cartucho es modificable. Puede ser de 25, de 10, de 7. Depende del fabricante, te lo va a dar. Me hablo del fabricante del filtro. Entonces tú, conjuntamente con la información del fabricante del equipo, el OEM, entonces tú sacarás las conclusiones. Pero sí es bueno y es necesario que todos los equipos de diésel, para este diésel que estamos consumiendo las máquinas, pues, pero que estamos en el mercado utilizando, sí es bueno colocarle este separador, porque necesitamos, uno, retirar esos contaminantes gruesos y dos, eliminar el agua. Más allá, en este caso, bueno, fíjate, hay equipos donde no tienen ese filtro y el agua, hablamos de agua libre y el agua emulsificada pasa hacia el filtro principal, que es el único que tienen. Y ese filtro no hace milagro. Cuando esté en contacto con el agua y cuando esté en contacto con el agua libre y con el agua emulsificada, lo que vas a hacer es saturas un filtro mucho antes o lo dañas y entonces tú dices, oye, pero es que el combustible está demasiado sucio o está demasiado contaminado. Sí y no. No, porque deberías de tener una separación de agua combustible antes, de manera de que dejes toda esa agua libre y agua emulsificada mucho antes. Y bueno, y los contaminantes, por ejemplo, si le colocas uno de 25 micras, bueno, deja las 25 eh, partículas 25 micras allá, dependiendo de la eficiencia que te dé el filtro, ojo. Y los más pequeños, entonces, ahí sí, que se encargue el filtro, el de flujo pleno, que es el que está instalado propiamente en el motor.
Entonces, yo haría la combinación de los dos para hacer esa separación de agua combustible y dejar el filtro, el original del equipo. Recordemos que todos los equipos nos hablan, y esto es algo muy importante y aprovecho la pregunta para mencionarlo. Podemos encontrar filtros que sean parecidos en tamaño, en forma, pero realmente el respaldo que te da una marca reconocida, ese no te lo va a quitar nadie. Entonces, al tú tener un filtro que no cumpla con las especificaciones, es decir, las marcas reconocidas trabajan con referencias cruzadas, es decir, ellos homologan los filtros para trabajar en X determinado sistema. Entonces, las marcas no reconocidas, pues no, las económicas, pues no, hacen el filtro y ya, eso lo fabrican es a volumen y listo. No están pendientes ni de eficiencia, ni de rango beta, ni de mitraje, ni de nada de eso. Te pueden dar una referencia, pero eso no te va a servir de mucho. Entonces, va, valga la aclaratoria. Gracias, Víctor. Continuamos. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué opinas sobre el motor diésel que trabaja con hidrógeno o algunos inventos que se han acoplado con el motor diésel para que no sea desplazado, sino seguir usándolo ya que el motor diésel es un gran motor de trabajo en el mercado? Mira, los motores que sí que le quieren acoplar esa nueva tecnología y bueno, no es que sea nueva, sino que ahorita está como que con mayor este, auge o se comenta más. Mira, sustituir un motor diésel por otras tecnologías que no han sido probadas con amplitud y demostradas, pues no, no sería lo más práctico. Entonces, esto requiere de estudios a profundidad para saber si eso es factible o no. Pues de hecho, eso lo están colocando y de hecho muchos de ellos hacen cruces híbridos entre hidrógeno y otro tipo de combustible, pues no solamente lo hacen en los diésel, sino en los de gasolina también. Entonces, eso son pruebas experimentales. Hasta tanto no ha salido así un fabricante que se dé la tarea de hacer esas pruebas que uno muestra, donde diga así, mira, esto es totalmente posible. Si me preguntas a mí, pues de un momento a otro desplazar los motores diésel, pues va a pasar un buen trecho. Y en ese buen trecho, pues claro, las cosas cambiarán y a lo mejor esa tecnología de hidrógeno, pues sí saldrá un fabricante que le quiera invertir. Pues eso es inversión en estudios para demostrar y que la gente se convenza de eso, que es lo que hablamos, pues necesitamos pruebas fehacientes de que eso sea así, de, con fabricantes reconocidos, obviamente. Gracias, Víctor. Continuamos. En caso de un sistema de filtrado de combustible para un bote de motor diésel, es muy relevante considerar la posible presencia de agua salada o salistre dentro de un sistema de inyección. Ok, buena la pregunta, se va a otro ámbito, ¿no? Eh, sí, sí sería bueno realizar ese estudio. De hecho, ahí los procesadores de combustible, lo que pasa es que no se menciona en la presentación, pero buena la pregunta. Existen procesadores de combustible separadores de agua que son para equipos marinos. Entonces, se abre la vertiente entre no solamente combustible dentro y fuera de carretera, pero estamos hablando de no en el mar, pero sí hay, por ejemplo, procesadores de combustible para este mercado, que es de equipos marinos. Entonces, trabajan con lo que es esta parte de separación del agua en el combustible. Gracias, Víctor. Felicitaciones por su presentación. Culminamos en este momento con el ciclo de preguntas y respuestas. Les recordamos que tenemos programación de encuentro virtual en vivo mensual. Solo debe seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnx, donde se le estará informando fecha y tema. Le cedo el micrófono a Víctor
para que se despidan de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Espero que les haya servido este pequeño seminario de filtración del sistema de combustible diésel. Cierro con un comentario que hizo un participante y tiene toda la razón. Y es el motivo de esto, que debido a los altos costos de lo que son las piezas de lo que es un sistema de inyección, es preferible invertir en lo que es la parte de una buena filtración, eso sí, para entonces a futuro, tanto a corto, mediano y largo plazo, ahorrar en esas reparaciones que pueden no solamente causar gastos elevados, sino también tiempo. Y el tiempo, por supuesto, también se traduce en dinero. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Será hasta una próxima oportunidad.